Sesgos cognitivos. ¿Somos cada vez más idiotas? Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. En psicología y sociología, un sesgo cognitivo es una desviación del pensamiento lógico que hace que exista una alternativa en el proceso mental, lo que lleva a una distorsión, un juicio inexacto, una interpretación ilógica, o lo que se llama en términos generales, irracionalidad o estupidez. Se te van las cabras al monte, estás pensando fuera de la basílica, eres un orate, eres terraplanista y antivacunas, entre otras cosas. ¿Cuántas veces en tu vida no has tomado un juicio rápido y al final te sorprende que no era el adecuado? Los sesgos cognitivos son la forma en la que una persona interpreta un hecho para conseguir una respuesta de forma inmediata, no importando los datos nuevos o la opinión de los demás. Uno de los principales factores de los sesgos cognitivos es la ignorancia. Sin embargo, también se combinan los prejuicios y valores de la sociedad que lo sustentan. Por ejemplo, si algo ocurrió en una comunidad, las personas creen que volverá a ocurrir. También de esta forma justifican comportamientos racistas y homofóbicos. Por ejemplo, existe un sesgo muy extendido que dice que los jóvenes son más tontos que nosotros, solo porque se están adaptando más rápido a un mundo que está cambiando cada año, incluso cada mes. Se dice que no saben sacar cuentas, que son más tontos o más inocentes, que le falta más astucia urbana que nosotros sí tenemos, o teníamos. Si con astucia no te refieres a ser estafado o robado por tus políticos. Las generaciones presentes y futuras son más inteligentes. Incluso existe la teoría de que cada 10 años las nuevas generaciones son más evolucionadas en pensamiento y razonamiento. Si bien el nivel de educación pública e incluso el coeficiente intelectual de las masas y de la población en general está decayendo, los jóvenes de una forma u otra encontrarán su camino. Un camino que de una forma u otra los hará sobrevivir a las crisis. Que dicho sea de paso, las generaciones pasadas y presentes les hemos heredado, como es el caso de la contaminación, el cambio climático, la pobreza y la falta de empleos y oportunidades. ¿Cómo se distinguen los sesgos cognitivos? Tienen las siguientes características. Son inconscientes, son involuntarios, se crean de forma rápida y condicionan a la sociedad sin que ésta se dé cuenta. Una mentira mencionada 1000 veces se convierte en verdad. Es una frase que puede aplicar en la clasificación de sesgo cognitivo. Este tipo de fenómenos tiene que ver con la forma en la que se predicen los resultados basándonos en experiencias vividas y en la realidad concebida. Sin embargo, impiden que las personas se adapten a nuevas situaciones, lo que generalmente da lugar a muchos errores o a la catástrofe. Este tipo de pensamientos son formas alternativas de comprender la realidad, por ejemplo desde el punto de vista de la religión, o desde el punto de vista de los padres que nos criaron, o de la forma que tiene el individuo de entender su existencia en este mundo, pudiendo vivir por años o toda su vida con ese conjunto de creencias, siempre que no afecte al resto de la sociedad. Entre estos factores encontramos las creencias religiosas y las creencias en las conspiraciones, o las tradiciones formadas en una sociedad. Este tipo de sesgos surgen ante la falta de educación o como una forma sencilla de explicar fenómenos naturales, sociales o catástrofes y tragedias, y son formas en las cuales el ser humano busca desahogar la falta de conocimiento para continuar con su vida. Si utilizáramos, por ejemplo, el método científico para explicar estas conductas, encontraríamos que este tipo de explicaciones que son aceptadas como verdaderas solo pueden quedar en hipótesis, pues a pesar de tener explicaciones que parecen lógicas y coherentes, carecen de un razonamiento científico para hacer una teoría. También existen creencias y costumbres en diversas sociedades que simplemente destruyen a la población que la habita. Por ejemplo, la procreación entre familias, porque no aceptan individuos externos, o la endogamia entre animales de granja, que hace que se desarrollen animales de menor talla y más enfermizos, y solo se busca remediar estos problemas cuando han rebasado a la sociedad, o cuando los ha destruido en su totalidad. Muchas veces los defensores de este tipo de ideas aducen que ni la ciencia ha podido explicar un fenómeno. Sin embargo, la realidad es que los científicos están más ocupados en problemas que sí le importan a la humanidad, y muchas veces quienes patrocinan investigaciones esperan encontrar resultados favorables. Sin embargo, también aparecen cuando las personas no desean comprender la realidad,
puesto que ésta los aplasta y les es difícil entenderla. Es más fácil explicar a un niño que Dios lo creó que explicar que es el fruto de la evolución de millones de años. Este tipo de razonamientos también aparecen cuando la inmediatez es primordial para seguir viviendo. Por ejemplo, en lo que se refiere al tema del dióxido de cloro, era importante para las personas encontrar algo que las ayude a salvarse, antes de que existiera una explicación científica de si funciona o no funciona, o si era tóxico. A su vez, también juegan un papel en la supervivencia y la comodidad. Por ejemplo, el sesgo de laguna por exposición, el cual hace que mantengamos una rutina e incluso veamos los mismos programas y repeticiones de televisión porque nos resultan cómodos y generan un espacio seguro para descansar y relajarse. Los sesgos cognitivos también juegan roles importantes en el estudio de la psiquiatría y de la neurología, puesto que algunos de estos rasgos se relacionan a brotes psicóticos o daños a nivel neuronal, de la corteza prefrontal o de comunicación entre las neuronas propias de enfermedades como la esquizofrenia. Uno de los problemas con el cerebro y la formación de un ser humano es que se piensa que cuando se asiste a la escuela y se prepara para la vida, la persona tiene un conjunto de ideas y creencias totales, pero en realidad las experiencias que vivimos todos los días afectan al cerebro y nuestra forma de comprender la realidad. Y una de las partes del pensamiento, el subconsciente, la persona dormida o el superyo, es la que guarda las experiencias pasadas y con ellas intenta sobrevivir ante diversos estímulos, si fueron dolorosos, si tuvieron relevancia o si causaron un impacto trascendental. Es muy probable que afecten la forma en que prejuzgamos o cómo calificamos un hecho, una conducta y sobre todo a una persona, aunque sea por su color de piel o su forma de expresarse. Cuando existe una afectación de este tipo, el individuo busca la explicación más cercana. Es ahí donde surgen este tipo de sesgos o formas de pensar incorrectamente. Por ejemplo, la creencia en poderes o habilidades mágicas extrasensoriales o la adivinación del futuro. La permanencia y la creencia en ciertas religiones y las apariciones están relacionadas a una tendencia a brotes psicóticos y desórdenes mentales. Por ejemplo, el creer que la Biblia es la verdad, aun cuando existan cientos de versiones distintas del mismo libro. Sin embargo, a una persona que ya comprende el mundo a través de la Biblia, le será muy difícil cambiar o aceptar nuevas ideas. En referencia a los sesgos cognitivos, uno de los factores más peligrosos en los que se refiere es donde se guarda una creencia de inteligencia superior, pero no es así. Son personas altamente manipulables, con comportamientos tendientes al infantilismo, y son muy fáciles de estafar, de engañar, pero sobre todo de manipular. Este tipo de pensamiento o forma de comprender la realidad no solo es fruto de una baja educación, sino de la forma en que los padres educan a sus hijos y los hacen creer en pensamientos místicos y mágicos, antes de confiar en la ciencia o en los hechos y las pruebas. Es ahí donde aparece la famosa frase que el hombre deje de creer en Dios no es el problema, sino que es capaz de creer en cualquier cosa. Y lo terrible del caso es que estamos viviendo en una realidad en la cual la educación dejó de estar en la escuela para hacer clases en donde virtualmente no se aprende nada. Y niños, niñas y adolescentes están creciendo en ambientes cada vez cargados con mayor ignorancia. Los futuros ciudadanos del país. ¡Qué miedo! Así, los sesgos cognitivos forman parte no solo de nuestra comprensión de la realidad, sino que damos popularidad a aquellas personas que representan el mismo estilo de vida o que nos confirman el mismo estilo de vida de nosotros, como las celebridades o personajes de internet que consumen drogas, presentan comportamientos antisociales o logran hacer que las personas se conecten o proyecten sus aspiraciones, deseos y esperanzas en ellos. Tipos de sesgos cognitivos. Existe una diversidad de este tipo de sesgos. Gracias a internet podemos localizar a ciertos grupos y sociedades que demuestran una combinación de explicaciones que son alternativas a la realidad. Cajas de resonancia. Una caja de resonancia es una forma en la cual un individuo se une a un grupo de personas para conservar su forma de pensar intacta. Por ejemplo, una familia o un grupo de familiares que viven en la misma casa, adoptando diversas creencias y costumbres del grupo social para encajar y ser aceptado. Se trata de una distorsión de la realidad en la cual el individuo solo acepta comentarios, ideas, pensamientos y explicaciones que él considera correctas y que no desea cambiar con el paso del tiempo.
En política, se podrían considerar a los partidos de derechas o izquierdas, que agrupan a personas con las mismas convicciones. Sin embargo, este tipo de cajas de resonancia se aprecia mucho en las redes sociales, en las cuales las personas agregan amigos y bloquean o abandonan grupos que no piensan o razonan de la misma forma que ellos, incluso reportando a quienes intentan debatir nuevas ideas. Anteriormente en internet se encontraban los foros, los chats de IRC y los grupos de discusión. Todos ellos son muestras a una tendencia de pensar de forma incorrecta, pero no querer cambiarla. El mayor peligro de las cajas de resonancia es que buscan conservar el estado de las cosas en un mundo cambiante, por lo cual las personas tienden a verse superadas y relegadas a permanecer en esos grupos, ya que luego se consideran diferentes o discriminados cuando salen de ellos. Esquizofrenia social. La esquizofrenia es un desorden mental en el cual existe una falla de comunicación entre los neurotransmisores. Las señales eléctricas de las dendritas no llegan o llegan de forma desordenada, o se disparan los receptores de serotonina o dopamina. Todo ello da lugar a cambios de humor, ideas de superioridad humana, sentirse dioses, alucinaciones, poderes místicos, dificultad para hablar y expresar ideas, o escuchar voces. El tratamiento incluye los depresores o inhibidores para regular la actividad neuronal. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esquizofrenia social? Se habla simplemente del desorden y el caos. Se cambian las neuronas, que son millones por personas en redes sociales o en grupos de amigos. En este tipo de círculos sociales, las personas suelen adorar conductas que son antisociales, como por ejemplo adorar a influencers que no aportan nada a la sociedad, asesinos seriales que son guapos, o conductas que afectan al tejido social, como lo es el crimen organizado en México, el consumo de drogas recreativas o el alcoholismo. Todas estas actividades con tendencias destructivas. Este tipo de conductas se adoptan para ir en contra de la moral y la sociedad. Sin embargo, existe un verdadero problema cuando este tipo de conductas son replicadas en forma real y se cometen asesinatos, delitos o se muestra mayor tolerancia al crimen o no respetar el derecho a terceros. Se puede mirar a estas personas por morbo, pero hay que levantar una bandera roja cuando alguien intenta imitar a un sociópata o una población completa comienza a tener rasgos de trastorno de personalidad antisocial. En sociedades que viven en esquizofrenia social, se puede alcanzar un punto máximo de violencia, para luego sobrevenir una temporada de paz. El problema es que la escalada de violencia cada vez será mayor, o simplemente la sociedad se autodestruirá, como ocurre con los barrios con altos índices de delincuencia, drogadicción, o simplemente los vecinos se matan entre ellos cuando no existe diálogo y hay mucha violencia. Más que nada es por ello que no cualquiera puede comprar armas en México. Luego se matan todos contra todos. Ilusión de grupo. Creer que el premio de la lotería acabará en 3 porque lleva muchos años sin que ese número salga, o que te debe de tocar porque compras muchos números. Este tipo de sesgo cognitivo o errores cognitivos acostumbran a afectar y a llevar errores en los juegos de azar o a caer en la ludopatía. Ceguera por falta de atención. Por ejemplo, cuando tenemos un mal día, las personas solemos fijarnos más en aquello negativo que en lo positivo. De este modo le damos más prioridad a los detalles que son malos para nosotros. Esto también aplica cuando estás enojado con un vecino o le tienes envidia. Todo lo que hace te parece negativo, aun cuando sean pequeñas cosas que tú también haces, pero que magnificas y vas guardando hasta que todo explota sin control. Este mismo tipo de sesgo aplica en contrario sensu, cuando conoces a una persona y te esfuerzas porque te caiga bien, pues o vas a convivir todos los días con él o diariamente en tu salón o en tu trabajo, o quieres obtener un beneficio al mostrarle tu amistad. Es en este tipo de casos cuando las personas pueden pedir pequeños favores que cualquier persona puede hacer. De esa forma, cuando nos hagan un favor, la persona analizará si nos cae bien, y cuando hagan el favor, ayudará a que nos caigan mejor, sobre todo si somos agradecidos. Este tipo de descargo también lo puedes aplicar o con tus vecinos en el trabajo o tus compañeros. Puedes pedirles pequeños favores y cuando te los hagan, agradecerles e incluso darles un gracias o un regalo. De esta forma limarán las asperezas o al menos serán un poco más tolerantes con tu persona. Observación selectiva. Muy similar a la vista de túnel. Obedece a solo observar factores que necesitamos en ese momento o que nos obsesionan.
Por ejemplo, mirar a solo personas que visten la misma ropa que nos gusta, o las mismas cosas que queremos. Sesgo de autojustificación. Cuando gastas miles de pesos en algo que no necesitas, pero te convences a ti mismo que es absolutamente necesario. Sesgo de retrospectiva. Cuando pensamos después de pasar una mala experiencia, que podrías haberle evitado debido a que ahora sabes qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, que te roben en determinado lugar y volver a pasar por ese lugar a propósito. Profecía autocumplida. Es común que un vidente afirme todos los días que alguien va a fallecer. Al final fallece y este se ufana de acertar. Ilusión de serie. Pensar que porque el mismo número ha salido varias veces premiado en un juego de lotería es una señal de que te va a tocar la lotería si la juegas con este número. Efecto de encuadre. No conoces a alguien y un amigo te dice que es muy sangrón u odioso. Al conocerla tú piensas que te cae mal, sin saber el por qué. Sesgo de atribución. Es cuando pensamos que una persona obtiene el mismo beneficio que nosotros, pero nosotros pensamos que no lo merece, ya que nosotros nos esforzamos más. Sesgo de confirmación. Igual a la caja de resonancia. Solo lees páginas, blogs y líderes de opinión en redes sociales, porque confirman tu forma de pensar. Y si no lo hacen, los bloqueas o dejas de seguir. Efecto halo. Si alguien nos parece físicamente atractivo, tendemos a presuponer que tiene más características positivas y estaremos más abiertos a descubrirlas. Como te ven, te tratan. Miedo a la pérdida. Cuando tienes miedo al cambio y crees que vas a perder al mudarte o perder el lugar en donde vives para mejorar de salario o de posición social. Y como tienes miedo a la pérdida, permaneces estancado toda tu vida. Sesgo laguna de exposición. Es extraño mirar cómo en las redes sociales las personas promueven el maltrato infantil, solo porque de esa forma fueron educados ellos. Esto ocurre cuando no se tiene preparación como padre. Incluso cosas que criticabas anteriormente de criar hijos, ahora te parecen normales o idóneas. Sesgo de memoria. Cuando una persona intenta recordar su número celular y en vez de recordar el más reciente le vienen a la cabeza los números antiguos. Sesgo de autoridad. Creer que tu jefe tiene la razón al iniciar un debate con otra persona de una empresa, solo porque ya conoces aproximadamente la forma de pensar de tu jefe. Sesgo de anclaje. Muy utilizado para que compremos basura. Observas que un producto es novedoso o que está en oferta a mitad de precio. Crees que debes de comprarlo aun cuando no lo necesitas. Incluso tienes la fantasía de comprarlo y revenderlo, porque subirá de precio. Sesgo del observador. No se actúa de la misma manera cuando examinamos o estamos siendo examinados. Sesgo de atención. Crees que una persona es tu enemiga y a partir de ese momento piensas que cada acción que realiza es en tu contra y que te afecta directamente. Efecto animadora. Conoces a una persona junto a sus amigos y piensas que es atractivo, pero cuando están a solas crees que ha perdido parte de su encanto. Las personas suelen reaccionar en masa. Si estás con dos idiotas, tú serás el tercero. Procura que te observen con personas triunfadoras o exitosas, o al menos inteligentes. Sesgo de aquiescencia. Aquiescencia es permitir que algo suceda. Cuando te tratan mal o un servicio es deficiente, pero tú dices que todo fue bueno, tan solo para quedar bien. Finalmente, quizás en los puntos anteriores se observe un prejuicio o un sesgo cognitivo, denominado efecto halo, el cual aplica cuando utilizamos ciertos prejuicios para clasificar parte de una sociedad, o utilizamos el sesgo de confirmación, el cual aplica cuando utilizamos los mismos prejuicios para tratar de adivinar un hecho que es posible que ocurra. Por ejemplo, pensar que nos van a robar si entramos a Ecatepec, lo cual solo sirve para confirmar lo que pensamos, o simplemente para evitar entrar o irnos a vivir a una zona peligrosa. Los sesgos forman parte de nuestro cerebro primario, y si bien ayudan a sobrevivir, tarde o temprano tendremos que superar esos prejuicios para darle paso al razonamiento y a la inteligencia. Muchas gracias por escucharme y ya saben, estamos en contacto. Hasta pronto.